Adelante, Nayib Chávez de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, el presidente de la República, Luis Abinader, ha manifestado en el día de ayer de que el alto costo que tienen los combustibles en la República Dominicana no es una responsabilidad del ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, licenciado Víctor Bisonó Asa, Hito Bisonó, que no es una responsabilidad de Hito el que se registren altos precios en los combustibles en nuestro país. Nadie ha dicho en ningún momento que esa es una responsabilidad de Hito Bisonó como ministro de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, que durante la campaña electoral, el actual ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Hito Bisonó, hizo un video. Y en ese video él explicaba una fórmula que el pueblo le ha puesto, la fórmula de Hito. En esa fórmula él calculaba lo que consume cada dominicano semanalmente de combustible y luego cada año. Y hacía una división entre dos. ¿Por qué entre dos? Bueno, porque él establecía en aquel momento que alrededor del 50% de lo que nosotros pagamos al comprar un galón de combustible, eso es un impuesto que va al Estado Dominicano. Es decir, ese 50% del precio del galón de gasolina es impuesto. Son impuestos que van al gobierno, que van al Estado Dominicano. Y que nosotros, por esa razón de pagar tan alto porcentaje impositivo, éramos dueños de la refinería y no lo sabíamos. No lo sabíamos hasta ese video que hizo el licenciado Hito Bisonó, repito, en la campaña. Ahora, en ninguna cabeza cabe que por eso él es el responsable del alto precio de los combustibles en nuestro país. Hay muchas variables que intervienen en todo esto. Por ejemplo, una de las principales, lógicamente, el precio del barril de petróleo, del petróleo que nosotros compramos o del petróleo que se utiliza como referencia para calcular el precio de los combustibles, que es el West Texas Intermediate. Ese es el barril de petróleo que se utiliza como referencia para calcular el precio de los combustibles en la República Dominicana. Pero hay que agregarle la tasa del dólar. Sí, la tasa del dólar. Los impuestos como el ad valorem y otros. Pero también hay otra parte sumamente interesante, que son los márgenes de beneficios de las distribuidoras, los márgenes de beneficios de los transportistas y los márgenes de beneficios de los detallistas, que tienen también que ser tomados en cuenta al momento de colocar el precio final de un galón de gasolina, de un galón de gasoil en la República Dominicana. Miren, el presidente incluso habló de la modificación de la ley 112-00 sobre hidrocarburos. Una ley que, de acuerdo a lo que dijo aquí ayer el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, tiene varios errores, tiene varias cosas que hay que corregir. Y es bueno recordar que esta ley es del gobierno de Hipólito Mejía,
del presidente Hipólito Mejía en el cuatrienio 2000-2004, la ley 112-00. Pero bueno, eso no es lo más importante. Hay una opinión sumamente interesante del ingeniero Ramón Alburquerque, que yo entiendo que es una autoridad en este país cuando se habla de energía, es una autoridad en este país cuando se habla de minas, es una autoridad en este país cuando se habla de combustibles, y dice el ingeniero Ramón Alburquerque que los altos precios de los combustibles probablemente tengan muy poco que ver con la ley 112-00, ya que se deben principalmente a los márgenes asignados a los distribuidores, gasolineras y transportistas, a importaciones irregulares, a manipulación de la fórmula y de las exoneraciones. Yo creo que una persona con ese conocimiento que tiene el ingeniero Ramón Alburquerque de estos temas, debería ser consultado frecuentemente por el gobierno dominicano, por el presidente de la República, para que orientara a las autoridades con respecto a esta situación. Porque fíjense cómo tiene que salir el propio presidente de la República a defender a uno de sus ministros. A decir, fulano no es el responsable de eso. No, presidente. Lo sabemos, que él no es el responsable, que no es usted el responsable. Lo que sí sabemos es que hay una serie de elementos que intervienen en el precio final de los combustibles que sí se pueden cambiar, que sí se pueden modificar sin la necesidad de modificar la ley 112-00. Y ahí lo dice claramente Ramón Alburquerque, y lo decíamos nosotros al inicio del comentario, cuando empezamos a citar parte de esos elementos que influyen directamente en el precio de los combustibles, principalmente los márgenes de beneficios de distribuidores, transportistas, detallistas, y como dice el ingeniero Alburquerque, las importaciones irregulares, la manipulación de la fórmula y de las exoneraciones de combustibles en nuestro país. Es por ahí que hay que ir. No necesariamente hay que entrar en este momento en una modificación de la ley 112-00 sobre hidrocarburos. Si lo que queremos es, de alguna manera, producir una baja en el precio de los combustibles en la República Dominicana. Vamos a revisar todos esos elementos. Vamos a revisar todos esos márgenes de beneficios que tienen diferentes sectores que intervienen en el negocio de los combustibles en la República Dominicana. Así que en esa parte todos estamos claros de que no es una responsabilidad ni es culpa de Ito Bisonó el hecho de que los combustibles suban cada viernes. Esa ley es autoría del ingeniero Ramón Alburquerque. Sí, pero fue por eso, y por eso él dice con tanta propiedad que para bajar... Sumamente, no solamente revelador, sino además, y que contextualiza los roles de cada quien, porque si bien lo que sugiere el ingeniero Ramón Alburquerque, que dice más, él dijo inclusive que el tema estaba en resoluciones administrativas que han creado durante los años y que esas resoluciones han ido incrementando el precio final. O sea que por eso ya entiendo por qué también él habla tanto de la ley, pues si él fue autor de la ley, imagínate tú. Todavía poquito más complicado. No quiero echarle leña al fuego
pero ustedes que se han referido tanto y con propiedad a lo señalado por mi viejo amigo Ramón, ¿verdad? Yo fui amigo de su padre, ¿verdad? Una de las figuras más importantes de la dirigencia sindical dominicana al más alto nivel, a un nivel científico, intelectual, técnico y de proyección internacional, pero lamentablemente murió joven. Pero ese no es el tema. El tema es el siguiente. Ramón apunta varios puntos interesantes que evitarían determinadas situaciones negativas para el gobierno, para el país. Y él, desde la posición en la cual fue designado para llevar a cabo todas esas cosas, para adecuar, como dijo Willy, la propia ley que es de su autoría, para, yo diría que adaptarla a los tiempos, lo que sea, o para tomar medidas acorde a un nuevo siglo, para tomar las medidas a las cuales él se ha estado refiriendo a través de esta prestigiosa emisora. Ahora bien, ¿dónde falla mi amigo Ramón Albuquerque? Uno de los hombres más cultos de este país. Yo diría que es un sabio, ¿verdad? ¿Dónde falla? ¿Dónde falla? Todos fallamos. Yo fallo constantemente, ¿verdad? ¿Dónde está el tema? Que es muy delicado, ¿eh? No quería tratarlo, pero vamos arriba. Ramón haría todo eso. ¿Por qué no lo hace? ¿Verdad? Para beneficiar al gobierno al que le serviría y al país, a 10 millones de dominicanos, para arreglar tantas cosas negativas que él señala, tanta dispersión, tanta confusión, tanta desviación fondisca, etcétera. ¿Dónde está el punto principal? Que el presidente Luis Abinader lo nombró en un alto cargo, con una muy alta posición, para que hiciera todo eso que él está diciendo, para que su condición de teórico brillante, ¿verdad?, la pusiera al servicio de la práctica, del pragmatismo, de las realidades. Sin embargo, se está limitando a seguir teorizando. ¿Por qué? Por un asunto de orgullo, y que no es malo tener orgullo. Tenemos que tener cierta dosis de orgullo en la vida para echar hacia adelante. Ahora, llega un momento en que tú mides tu condición orgullosa y el daño que esa condición orgullosa le puede hacer a todo lo que tú puedas aportar en beneficio de tu país. Finalizo yendo directo al tema, ¿verdad? Que también yo estoy teorizando, barajando. ¿Cuál es el tema? Nombrado presidente de una institución donde él hubiera aplicado todo lo que hoy dice y todos nos estuviéramos beneficiando de eso. Pero ¿qué pasa? Luis Abinader, que es el jefe del Estado, que es el que quita y pone, que es el que pone a este allí, el otro más allá, o este más allá y el otro menos aquí, nombró en un alto cargo en ese organismo que presidiría Ramón, y Ramón no estuvo de acuerdo, porque él no quería a nadie allí que tuviera una alta posición, sino que él fuera ley, batuta y constitución, al estilo del famoso general aquel en Samaná. Entonces yo creo que todo eso es correcto que Ramón plantea, pero qué lástima que por esa expresión de orgullo jerarquizado no fuera a ocupar
la posición que le asignó correctamente el presidente. Y de esa manera hubiese resuelto muchos problemas y todos nos estaríamos beneficiando. Álvaro, hay que aclarar lo siguiente. Hay sectores que han tratado de restarle méritos a los planteamientos del ingeniero Ramón Alburquerque, porque él supuestamente estaría guapito, como han dicho, por no aceptar un cargo que prácticamente no tiene funciones, como es el presidente del Consejo de Administración de la empresa generadora de electricidad dominicana EGI. Perdón, ese es un cargo sin funciones. No me vengan con pendejadas. Para eso hay un director general que está haciendo un buen trabajo, que es el ingeniero Salazar. Pero él no aceptó ese cargo precisamente porque es un cargo sin funciones y que no tiene nada que ver con el tema de los combustibles. Pero él le dio la fórmula en un momento. Que voy a interrumpirte después de yo haber hablado tanto, ¿verdad? Pero es que el hombre hace el cargo, ¿verdad? El presidente de esa institución es la máxima autoridad y habrá que escucharlo y habrá que poner en marcha cosas que esa persona diga y esa persona se impondrá porque por encima, repito, por encima de que si tiene tal o cual función, de que si solo hace A y no hace B, eso va a depender del carácter de la personalidad del individuo, y todos sabemos qué tolete de hombre de decisiones es Ramón Alburquerque. El economista. Si bien la posición que no tenga importancia, como dice Nayib Chaede, sino que la posición a la que él entiende que podía servir más era otra. Y su nivel profesional, político y demás estaba hacia otra, digamos, institución y otra área del gobierno. Eso pudiera entenderse. Sin embargo, no es menos cierto, don Álvaro y país, no es menos cierto que a Ramón Alburquerque en esta etapa de su vida también se le llama Ramón el disidente. Él ha estado haciendo planteamientos no es menos cierto de manera muy responsable de cómo se podría bajar, y lo ha dicho públicamente, hasta en 60 pesos el galón de gasolina si se hacen unos ajustes sin necesidad de modificar la ley de hidrocarburos. Ahora, retomando a la inquietud inicial, ya para terminar, la defensa del presidente, que yo la entiendo, a su ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, el señor Ito Bisonó, a propósito de que hoy es viernes científico. Todo esto viene sobre Ito porque en la campaña, con ese video, se constituyó en un acto de populismo barato durante la campaña electoral que él sabía que no iba a poder aplicar. Llévatelo, personal tuyo contra Ito.